Hola, en este video vamos a hablar de los medios de prueba en el proceso civil. Para comenzar, ¿qué es la prueba? Es el conjunto de actos procesales que tiene por el objeto demostrar la existencia de los hechos alegados por las partes como fundamento de sus pretensiones y contrapretensiones. En el juicio civil tenemos una etapa de prueba, para que el juez compruebe los hechos afirmados por las partes en el periodo de discusión. Comenzando la prueba, nos podemos hacer diferentes preguntas. ¿Qué se prueba? ¿Quién debe probar? ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se valora la prueba? ¿Qué se prueba? Los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Y estos están establecidos en la resolución que recibe la causa prueba. ¿Quién debe probar? La carga de la prueba corresponde probar al que afirma un hecho, no al que la niega. ¿Cómo se prueba? Con los medios de prueba que establece la ley. ¿Y cómo se valora la prueba? Aquí depende el juez, que tendrá que seguir lo que diga la ley. Se prueban los hechos que sean sustanciales, pertinentes y controvertidos. Que sean controvertidos quiere decir que un hecho controvertido, cuando una parte lo alega y la otra la impugna u objeta, es decir, lo niega o lo pone en duda. Que sean sustanciales significa que los hechos deben ser relevantes. Y que sean pertinentes, esto quiere decir que los hechos deben estar conectados o relacionados con el objeto principal del pleito. Entonces, los hechos deben ser sustanciales, pertinentes y controvertidos. El derecho no se prueba, ya que el derecho se presume conocido por todos y el juez sabe de derecho, el iura novit curia. Ahora está la excepción de que el derecho extranjero y la costumbre deben ser probadas. También hay hechos que no se prueban, por ejemplo los hechos admitidos o consentidos, los hechos evidentes, los hechos públicos y notorios, los hechos presumidos, los hechos negativos y los hechos normales. ¿Y cómo se desarrolla la prueba? Bueno, primero hay una proposición. Aquí el litigante pide incorporar algún medio de prueba para demostrar sus afirmaciones al tribunal. Después hay una admisión. Entonces el juez acepta esta proposición que hace el litigante. Después se ejecuta esa prueba para la producción de la prueba. Y finalmente hay una apreciación y valoración del prueba, que ahí el juez dirá, bueno, se hace plena prueba o no, semiprueba, etc. Cuando el juez llega a su decisión, eh, por medio de los medios de prueba de las partes, deberá fundamentar su sentencia. Y aquí me gustaría traer a luz el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que dice: los requisitos de la sentencia definitiva, en su numeral 4 y 5 dice: las consideraciones de hecho y derecho que sirven de fundamento a la sentencia, y la enunciación de las leyes y en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Entonces, es importante que el juez, al dictar su sentencia definitiva, motive su sentencia. Y la decisión que llegue, obviamente, va a ser en consideración a lo que los medios de prueba que hicieron las partes a través del juicio. ¿Y cómo podemos clasificar los medios de prueba? Bueno, según el contacto del juez con los hechos, hay pruebas directas, hay pruebas que permitan al tribunal formarse su convicción por la observación propia y directa del hecho, por ejemplo la inspección personal del tribunal, o también hay de carácter indirecto, que el tribunal forma su convicción a través de otros hechos o dichos de terceros, por ejemplo la prueba testimonial y pericial. También, según cuando se origina la prueba, están las preconstituidas, existen ante el juicio y tienen una eficacia jurídica potencial, por ejemplo los instrumentos, y las circunstanciales. Estas son las que nacen o se producen durante el juicio, por ejemplo la prueba testimonial. Según su eficacia, las que producen plena prueba, aquellos medios que, reuniendo los requisitos legales, por sí solos permiten dar por acreditado un hecho. Por ejemplo, la confesión acerca de hechos personales es la prueba más plena en materia civil. Y también están las que no producen plena prueba o que producen semi-plena, son aquellos medios que por sí solos no permiten acreditar los hechos, sino que requieren para ello otras pruebas. Y según su relación con el conflicto, tenemos pruebas pertinentes, que dicen relación con el asunto controvertido, y las impertinentes,
que no dicen relación con el asunto controvertido. Bueno, los medios de prueba están taxativamente consagrados en la ley. Hay dos artículos importantes, el 1698 del Código Civil, que dice: incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. Las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, presunciones, confesión de parte, juramento deferido e inspección personal del juez. Y el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil dice: los medios de prueba de que se puede hacerse uso en juicio son los instrumentos, testigos, confesión de parte, inspección personal del tribunal, informes de peritos y presunciones. En resumen, los medios de prueba de nuestro proceso civil son los instrumentos, los testigos, la confesión de parte, la inspección personal del tribunal, los informes de peritos y las presunciones. ¿Y cómo podemos clasificar estos medios de prueba? Bueno, podemos clasificarlo en personas, objetos o cosas o actividades intelectuales. Las personas son los medios probatorios cuando emiten las declaraciones sobre la existencia o inexistencia de algún hecho, sobre aspectos técnicos que requieren conocimientos especiales. Bueno, en estos medios de prueba de personas estaría la confesión, los testigos y el peritaje. Los medios de prueba de objetos o cosas se tratan de elementos que ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio y que son idóneos para acreditar la existencia de un hecho. En estos medios de prueba están presentes aquí los documentos y la expresión personal del tribunal. Y también encontramos los medios probatorios de actividades intelectuales, que también se denomina preactual y se refiere a las presunciones. Bueno, teóricamente podemos encontrar distintos sistemas de prueba. El sistema legal tasada, que es un sistema de valoración de la prueba que se caracteriza porque el legislador enumera taxativamente los medios probatorios que las partes pueden utilizar en el juicio y señala al mismo tiempo la eficacia probatoria de cada medio que posee en particular. También encontramos teóricamente un sistema de valoración libre de la prueba, que se caracteriza porque el legislador entrega libertad al juez para efectuar la valorización de la prueba rendida y porque no determina los medios probatorios que las partes pueden utilizar. Y también encontramos el sistema de sana crítica. Este sistema se caracteriza porque el legislador faculta al juez para que valore los medios probatorios con libertad, pero sin contradecir los principios de la lógica, máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Y aquí los principios de la lógica quiere decir la lógica de la ciencia del pensamiento correcto y verdadero, la máxima de la experiencia que dan al saber privado del juez, el cual adquiere en base a su experiencia, práctica de la vida, en base a su contacto con el mundo exterior, y los conocimientos científicamente afianzados. Esto es el entendimiento, inteligencia o razón adquirida mediante métodos y técnicas para la adquisición y organización de dichos conocimientos. Bueno, estos son tres sistemas teóricos de prueba, de sistemas de prueba. Respecto al sistema de sana crítica, podemos encontrar ejemplos positivos. Por ejemplo, el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil señala que los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de los peritos en conformidad a las reglas de la sana crítica. Ahí vemos que hace referencia a la sana crítica. El artículo 429, inciso 2, dice: a propósito de la impugnación de las escrituras públicas por testigos, señala que esta prueba, sin embargo, queda sujeta a la calificación del tribunal, quien la apreciará según las reglas de la sana crítica. Y el Código de Procedimiento Penal, el Código Procesal Penal, en su artículo 297, a propósito de la valoración de la prueba, señala que los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Y aquí también hay una referencia al sistema de la sana crítica. Bueno, y aquí nos podemos preguntar, ¿qué sistema probatorio rige en el procedimiento civil? En nuestro país, aparentemente el legislador intentó establecer un sistema de prueba legal o tasada, relativo o mixto, toda vez que la ley enumera los medios de la prueba, la forma de rendirlos y el valor probatorio. Pero existe una serie de válvulas de escape que se acercan en gran medida a la sana crítica. Entonces, en nuestro proceso civil tenemos un sistema de prueba legal, tasada, relativo o mixto. Y tenemos ciertas válvulas de escape que se acercarían
a un sistema de sana crítica. Y aquí vemos unos ejemplos. Las disposiciones que establecen la apreciación de la prueba en conciencia en diversos procedimientos civiles, como el juicio de mínima cuantía, de menores y los juicios sobre arrendamiento. También las disposiciones que establecen la apreciación de la prueba conforme a la sana crítica en la prueba de los peritos y en la testimonial. Y también las disposiciones que permiten al tribunal efectuar la apreciación comparativa de los medios de prueba de igual valor probatorio cuando no existe norma que resuelva el conflicto. Entonces, en nuestro sistema procesal civil, tenemos un sistema de prueba legal tasada relativo mixto, con ciertos aspectos que se acercarían, aquí llama unas válvulas de escape, que se acercarían a un sistema de sana crítica. Y aquí vemos unos ejemplos positivos en la ley. Ahora, fuera del ámbito civil, en el ámbito penal, de familia y laboral, predomina el sistema de sana crítica. Y vamos a comenzar viendo los distintos medios probatorios, comenzando con la prueba instrumental. Primero hay que hablar de la distinción entre documento y instrumento. El documento es un concepto genérico que comprende todo medio externo que exprese un pensamiento o una idea. Esta representación, corrientemente, se lleva a efecto por medio de una escritura, pero también puede hacerse por otros signos, por ejemplo, grabado en madera, taquigrafía, o por otros medios, por ejemplo, fotografías, videos, etc. Es por ello que se afirma que el documento es todo objeto escrito o no que da cuenta de un hecho o de una manifestación de voluntad. En cambio, el instrumento es una especie de documento que se caracteriza por ser escrito, o en otras palabras, es un documento escrito cuyo soporte físico más habitual es el papel. El documento más usual es el instrumento. Por ejemplo, una letra de cambio, un pagaré, una escritura pública, un pasaporte, un acta, etc. Y es por eso que el legislador utiliza indistintamente los términos. Bueno, y los instrumentos los podemos clasificar también entre instrumentos públicos y instrumentos privados. El instrumento público o auténtico conforme al Código Civil, en su artículo 1699, dice: el instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Y en su inciso 2 dice: otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público, se llama escritura pública. Entonces aquí vemos que dentro del género de instrumentos públicos, vemos que la escritura pública sería una especie dentro de ese género más amplio. Lo auténtico es el hecho de haber sido realmente otorgado y autorizados por las personas y de la manera en que tales instrumentos se expresen. Y lo público alude a un instrumento que ha sido autorizado por una persona en quien reside la autoridad pública otorgada por la ley. Por lo tanto, lo público y lo auténtico no es lo mismo. El ejemplo clásico de instrumento público es la escritura pública. Y el artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales dice: escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgados con las solemnidades que fija esta ley, por el competente notario e incorporado en su protocolo o registro público. Pero hay que decir que escritura pública no es el único instrumento público. Como habíamos dicho, instrumento público es un género más amplio y la escritura pública será una especie dentro de este género. En cambio, hemos visto que los instrumentos se dividen en instrumento público e instrumento privado, y los instrumentos privados es aquel que deja constancia de un hecho sin solemnidad legal alguna. En otras palabras, es aquel que no reúne los requisitos del instrumento público. Por ejemplo, una carta, un mail impreso, un certificado médico, etc. El artículo 342 del Código de Procedimiento Civil señala que serán considerados como instrumentos públicos en el juicio siempre que en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones legales que dan este carácter. Bueno, y aquí nombra cuáles serían estos instrumentos que se van a considerar como instrumentos públicos. Los documentos originales. Después, segundo, las copias dadas con los requisitos que
que las leyes prescriban para que tengan fe respecto de toda persona o a lo menos respecto de aquella contra quien se hacen valer. O sea, aquí estaría la copia autorizada. Tercero, de las copias que obtenidas sin estos requisitos no sean objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se le dio conocimiento de ellas. Aquí estaría la copia simple no objetada. Cuarto, las copias que objetadas, en el caso del número anterior, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales, o con otras copias que hagan fe respecto de la parte contraria. Entonces aquí estaría la copia simple objetada y cotejada. Quinto, los testimonios que el tribunal manda agregar durante el juicio, autorizados por su secretario u otro funcionario competente y sacados de los originales o de copias que reúnan las condiciones indicadas en el número anterior. Y sexto, los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada. ¿Cuál es la forma de acompañar los instrumentos públicos? Se acompañan en el juicio con citación. Los instrumentos públicos de la parte en contra de la cual se hacen valer. Una diligencia con citación se entenderá que no puede llevarse en efecto sino pasados 3 días después de la notificación de la parte contraria, la cual tendrá el derecho de oponerse o deducir observaciones dentro de dicho plazo, suspendiéndose en tal caso la diligencia hasta que se resuelva el incidente. Eso es lo que se entiende por citación. En consecuencia, pedida la diligencia por la parte correspondiente, el tribunal accede a ella por la sola petición de la parte, pero esta no se puede llevar a efecto sino pasado 3 días después de la notificación de la parte contraria, a fin de que ésta pueda oponer o deducir observaciones dentro de dicho plazo la diligencia autorizada por el tribunal. En resumen, por lo tanto, los instrumentos públicos se acompañan con citación. La contraparte tiene plazo de 3 días para objetarlos por falsedad o por falta de integridad. La ley dice que la creación del instrumento presentado oportunamente por la parte con citación es un trámite o diligencia esencial. Su omisión permite deducir un recurso de casación en la forma. ¿Cuál es el valor probatorio de los instrumentos públicos? De acuerdo al artículo 1700, inciso primero del Código Civil, el instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe, sino contra los declarantes. Entonces aquí hay que distinguir de qué tipo de declaraciones están. Declaraciones dispositivas, enunciativas y declaraciones del funcionario autorizante. Comenzando con las declaraciones dispositivas, son aquellas que se deja constancia de los elementos esenciales del acto jurídico, las cuales le dan nacimiento. Por ejemplo, el precio y la cosa en la compraventa. Respecto a las partes otorgantes, las declaraciones dispositivas, el instrumento público hace plena fe de la verdad de las declaraciones dispositivas que contiene, o sea, plena prueba. Esto sí, puede ser desvirtuada mediante una contraescritura. Respecto a terceros, las declaraciones dispositivas, si bien no hay una norma al respecto, la doctrina dice que las declaraciones dispositivas se presumen verdaderas frente a terceros. Por tanto, su valor probatorio respecto de terceros es de una presunción de veracidad, de manera que los terceros pueden objetar y acabar con la presunción probando, por ejemplo, una simulación. Respecto a las declaraciones enunciativas, son aquellas que dicen relación con los hechos, antecedentes, datos o elementos accidentales del acto jurídico, que constan en el instrumento, que no crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Por ejemplo, el origen del dinero, con que se paga el precio de la compraventa, o que la propiedad vendida fue adquirida por herencia. Respecto a las partes, las declaraciones enunciativas, hay que ver si las declaraciones enunciativas tienen o no relación con lo dispositivo del contrato. Si tienen relación con lo dispositivo del acto,
señala que hace plena prueba. Por ejemplo, el estado civil, ya que si un hombre está casado bajo sociedad conyugal y quiere vender un bien raíz social, necesita la aprobación de la mujer. En cambio, si no tiene relación con lo dispositivo del acto, por ejemplo, la profesión no tiene relación en una compraventa, la ley nada señala. Así, algunos señalan que no se presumen verdaderas, ya que no se hacen con el cuidado necesario para que constituya una presunción, pero pueden tener el mérito de una confesión extrajudicial. Otros señalan que no tienen ningún valor. Bueno, y respecto de terceros, las declaraciones enunciativas, si bien no hay norma al respecto, la doctrina dice que las declaraciones enunciativas no tienen valor alguno frente a ellos, ni siquiera se presumen como verdaderas. Esto porque las partes no han tenido el cuidado que se requiere para presumir su sinceridad. Pero acorde al artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, el tercero puede invocarla contra el que las hace, como confesión extrajudicial, lo cual sirve de base a una presunción judicial para acreditar los hechos confesados. Respecto a las declaraciones del funcionario autorizante, estas declaraciones también hacen plena fe respecto a las partes y de los terceros. Esto por la fe pública que concede la intervención del funcionario. En resumen, el instrumento público hace plena fe, o sea, plena prueba, plena fe, tanto respecto de los declarantes como de terceros. En lo que respecta al hecho de haberse realmente otorgado, a su fecha, y el hecho de haberse efectuado por los interesados en las declaraciones en que ellos consignan, y respecto de las declaraciones del funcionario autorizante. En cambio, en cuanto a las veracidades de las declaraciones, que estos instrumentos se consignan, o sea, su eficacia, hay que distinguir si se tratan de declaraciones dispositivas o enunciativas. ¿Cómo impugnamos los instrumentos públicos? O sea, finalidad de privar a un instrumento público de su fuerza probatoria. Puede ser por nulidad, o sea, por la omisión de los requisitos de validez. Pueden impugnar las partes o terceros por cualquier medio probatorio. También por falta de autenticidad. No es auténtico cuando no ha sido realmente otorgado y autorizado por las personas y de la manera en que él se expresa. Por ejemplo, no ha sido otorgado y no ha sido autorizado por funcionario o personas diferentes o también tiene diferente fecha. También la falsedad o falta de integridad o falta de veracidad de las declaraciones. Las declaraciones que contienen no son veraces, ya sea por error, fuerza, dolo o simulación. Por ejemplo, una escritura pública se declara haber recibido una suma de dinero a título de mutuo y este hecho en verdad no es efectivo. O también por falta de integridad, ya que uno de los requisitos de instrumentos públicos es que tienen que ser acompañados de manera íntegra. ¿Cómo puedo impugnar los instrumentos públicos? Por vía principal, o sea, a través de un juicio, en cual se decide precisamente sobre la validez o autenticidad del instrumento, o sobre la veracidad de las declaraciones que contiene, o también como impugnación por vía incidental, que es la forma más típica. Se impugna el instrumento público por vía incidental, toda vez que acompañado en parte de prueba dentro del juicio, y la contraparte en contra de la cual se hace valer, en el término de citación, lo impugna, y le resta mérito probatorio fundado en alguna de las causales de impugnación. Si se quiere impugnar una escritura pública con la prueba testimonial, hay que tener las siguientes reglas en consideración. Si la impugnación recae sobre una escritura pública y sobre su falta de autenticidad, y se desea probar por medio de la prueba testimonial, se requiere, de acuerdo al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, la concurrencia de 5 testigos que reúnan las condiciones expresadas en la regla segunda del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil. ¿Y qué dice este artículo? Que estos testigos sean contestes en el hecho y sus circunstancias esenciales, que tengan sin tachas, que estén legalmente examinados, que den razón de sus dichos y no haya sido desvirtuada por otra prueba en contrario. Que acrediten que la parte que se dice haber asistido personalmente al otorgamiento, o el escribano, o alguno de los testigos instrumentales, ha fallecido con anterioridad o ha permanecido fuera del lugar en el día del otorgamiento y en los 70 días subsiguientes. Agrega el inciso 2
que esta prueba, sin embargo, queda sujeta a la calificación del tribunal, quien la aprecia según las reglas de la sana crítica. Y aquí vemos el artículo que habíamos mencionado anteriormente, 429 del Código de Procedimiento Civil, que repite estas mismas reglas. Lo vamos a leer para tenerlo más claro. Para que se pueda invalidarse con prueba testimonial una escritura pública, se requiere la concurrencia de 5 testigos, que reúnan las condiciones expresadas en la regla segunda del artículo 384, que acrediten que la parte que se dice haber asistido personalmente al otorgamiento, o el escribano, o alguno de los testigos instrumentales, ha fallecido con anterioridad o ha permanecido fuera del lugar del día del otorgamiento, y en los 70 días subsiguientes. Esta prueba, sin embargo, queda sujeta a la calificación del tribunal, quien la apreciará según las reglas de la sana crítica. La disposición de este artículo solo se aplicará cuando se trate de impugnar la autenticidad de la escritura misma, pero no de las declaraciones consignadas en una escritura pública auténtica. Ahora vamos a ver el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil respecto a un instrumento privado, que dice: los instrumentos privados se tendrán por reconocidos, primero, cuando así lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento, o la parte contra quien se hace valer. O sea, aquí estaría la aceptación expresa. Segundo, cuando igual declaración se ha hecho en un instrumento público en otro juicio diverso. Tercero, cuando, puesto en conocimiento de la parte contraria, no se alega la falsedad o falta de integridad dentro de los 6 días siguientes de su presentación, debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento, si nada expone dentro de dicho plazo. Y hay que aclarar un punto aquí, que dice partes, o sea, se aplica a la parte, o sea, no se aplica a terceros. Y cuarto, cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial. Y aquí hay una regla importante que había mencionado, que los instrumentos privados que se hagan valer contra la parte se acompañan bajo apercibimiento, y la parte contraria lo puede alegar dentro de los 6 días siguientes de su presentación. Y si no lo alega dentro de ese plazo, se tendrá tácitamente reconocido el instrumento privado. Esta diligencia es esencial, por si se omite, sería procedente un recurso de cassación en la forma. Y aquí está el artículo 795 del Código de Procedimiento Civil, en su numeral 5, que dice que son diligencias esenciales la agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto de aquella contra cual se presentan. Y aquí podemos ver una diferencia también. Recordemos que el instrumento público se acompaña con citación y tiene 3 días para impugnarlo. En cambio, el instrumento privado se acompaña bajo apercibimiento y la parte tiene 6 días para impugnarlo. Instrumento privado, la protocolización y el efecto antinotario. Vamos a explicar esto. ¿Cuál es el efecto de la protocolización? El efecto de agregar un documento al final de un registro público, o sea, un protocolo de un notario, a pedido de quien lo solicita, no desnaturaliza el instrumento privado en público. Pues el efecto de la protocolización es darle fecha cierta al instrumento. Por lo tanto, darle una protocolización al instrumento privado no lo transforma en público. Sin embargo, existen ciertos instrumentos privados que, por el hecho de ser protocolizados, pasan a ser instrumentos públicos. Por ejemplo, una vez protocolizados, valdrán como instrumentos públicos las actas de oferta de pago. El efecto antinotario. También hay que tener presente que el instrumento privado que contenga una firma autorizada por notario sigue siendo privado. Entonces, si el instrumento privado tiene una firma de un notario, eso no lo transforma en instrumento público. Sigue siendo instrumento privado. No obstante, algunos instrumentos, por este hecho, pasan a tener mérito ejecutivo. Por ejemplo, el cheque, el letrero de cambio y el pagaré, que por contener una firma ante notario, le dan mérito ejecutivo. Y respecto al valor probatorio, para que tengan valor probatorio, se deben acreditar que son auténticos, o sea, otorgados por las personas y de manera en que ellos constan, para lo cual deben ser reconocidos o mandados por tener conocidos por la parte contra la cual se hace valer. Esto lo habíamos aplicado
explicado anteriormente, que se hace bajo apercibimiento contra la parte que se hace valer, y la otra contraparte tiene 6 días para impugnarlo, o si no, se tiene tácitamente reconocido. El instrumento privado. Bueno, aquí tenemos el artículo 420 del COD, que establece que una vez protocolizados valdrán como instrumentos públicos, y aquí los nombra, solamente los muestro para que lo conozcan. ¿Cómo se acompañan los instrumentos privados en el juicio? Y aquí hay que diferenciar si emanan de la parte o si emanan de una tercera persona. La regla que habíamos visto anteriormente, la que si emana de parte contra la cual se presenta, es decir, de la contraparte en el juicio, sea porque lo haya escrito o firmado, debe acompañarse bajo apercibimiento. Entonces, habíamos dicho que se va a tener por conocido tácitamente si no se alega su falsedad o falta de integridad dentro de los 6 días siguientes a su presentación. En cambio, si emana de una tercera persona, el instrumento debe acompañarse con citación. Esto para conferirle a la contraria derecho de impugnación, cuyo plazo para impugnarlo es general de toda citación, o sea, de 3 días fatales. Por lo tanto, para que tenga valor probatorio, debe ser ratificado por su autor, por el tercero, mediante una prueba testimonial. Entonces, el instrumento privado en el juicio, si emana de la parte, se presenta bajo apercibimiento. Y si emana de una tercera persona, aquí se debe acompañar con citación. Debe ser ratificado por su autor mediante una prueba testimonial. El valor probatorio del instrumento privado. Los instrumentos emanados y reconocidos por los litigantes hará plena fe respecto de las partes y sucesores en cuanto al hecho de haberse realmente otorgado, la fecha del instrumento, el hecho de haber efectuado los interesados las declaraciones en que él se consignan y la eficacia, veracidad de las declaraciones. En el caso de los instrumentos privados emanados de terceros, si estos comparecen en el juicio como testigos y los reconocen, el documento pasa a formar parte de la declaración testimonial y tendrá el valor probatorio que la ley le atribuye a tal prueba. Por ejemplo, el presupuesto del servicio técnico es un instrumento privado emanado de un tercero. Se cita a este tercero como testigo. Se le exhibe el instrumento privado acompañado y se le pregunta si emanó de él o no. Y si dice que sí, tendrá el valor probatorio de una prueba testimonial. En cambio, si el tercero no comparece en juicio, carecerá de valor probatorio. Respecto a la impugnación de los instrumentos privados, que habíamos dicho se acompaña bajo apercibimiento y la contraparte tiene 6 días para impugnarlo, aquí puede alegar su falta de autenticidad o de falsedad o falta de integridad, y en tal caso se plantea un incidente que el tribunal debe resolver. Aquí tenemos el cotejo de letras, que es diferente al cotejo de instrumentos públicos del artículo 344 del Código de Procedimiento Civil. El cotejo de letras es aquella diligencia judicial que hace un perito nombrado por el tribunal, destinada a comprobar si la letra del documento privado que se pone en duda es la misma que la estampada en un documento indubitado. Y el documento indubitado es aquel documento cuya autenticidad no se discute. ¿Y cuáles serían estos documentos indubitados? Primero, los instrumentos que las partes acepten como tales de común acuerdo. 2. Los instrumentos públicos no tachados de apócrifos que no sean simulados o suplantados. Y tercero, los instrumentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida acorde al artículo 346, numeral 1 y 2. Es decir, que hayan sido reconocidos expresamente en juicio o en instrumento público o en juicio adverso. Respecto a la contraescritura es todo instrumento público o privado otorgado por las partes para alterar, modificar o dejar sin efecto todo o parte de lo expresado por ellas en otro instrumento. Se desprende del artículo 1707 del Código Civil, que las contraescrituras pueden ser instrumentos públicos o privados. Por lo tanto, por medio de una contraescritura, nosotros podríamos modificar un instrumento público, por ejemplo una escritura pública, por medio de una contraescritura que sea un instrumento privado. En cuanto a su valor probatorio de la contraescritura, se aplican las reglas generales. Una escritura pública puede ser modificada
por otra del mismo género o por un instrumento privado, y a su vez la escritura privada puede ser alterada por otra privada o por una escritura pública. Pero los efectos que producen estas contraescrituras respecto de las partes y terceros son distintos. El valor de la contraescritura. Entre las partes tiene pleno valor probatorio, es decir, prevalece la contraescritura. Frente a terceros, si se trata de contraescrituras privadas, estas no producen efecto respecto de ellos. Pero si se trata de contraescrituras públicas, estas sí producen efecto respecto de terceros y se debe tomar razón del contenido de la contraescritura al margen de la escritura matriz, que se altera. Hay que recordar que la escritura matriz es la original que está en el notario. Y el notario siempre entrega la copia autorizada de la matriz, o sea, copias autorizadas, con la debida nota marginal. El artículo 1707 del Código Civil dice: las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública no producirán efecto contra terceros. Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero. Bueno, respecto a la fecha de un instrumento privado, el artículo 1703 del Código Civil dice: la fecha de un instrumento privado no se cuenta respecto de terceros, sino desde el fallecimiento de algunos de los que han firmado o desde el día en que ha sido copiado en un registro público o en que conste haberse presentado en juicio o en que haya tomado razón de él o le haya inventariado un funcionario competente en el carácter de tal. Ahora veremos la iniciativa y oportunidad en la prueba instrumental, que puede ser de oficio o a petición de parte. Primero, comenzando con la agregación, esta iniciativa es voluntaria y se caracteriza porque los documentos son presentados por medio de una solicitud escrita y son agregados materialmente al proceso. Por ejemplo, cuando se propone la demanda y en un otro sí se señala: téngase acompañada la escritura pública de arrendamiento con citación. En este caso, los documentos acompañados a la demanda deberán impugnarse dentro del término de emplazamiento, cualquiera sea su naturaleza. Hay que decir que, en primera instancia, la oportunidad para presentar instrumentos es en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio, en primera instancia. Por ejemplo, se puede presentar prueba instrumental en el escrito de solicitud de medidas perjudiciales, en la demanda, en la contestación, en la reconvención, etc. Pero siempre está ese límite que en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia. Y en segunda instancia hasta la vista de la causa. Por ejemplo, pueden presentarse con el recurso de apelación, los instrumentos. En cuanto a la exhibición, el 349 del Código de Procedimiento Civil señala que podrá declararse a solicitud de parte la exhibición de instrumentos que existieran en poder de la otra parte o de un tercero, con tal que tenga relación directa con la cuestión debatida y que no revistan el carácter de secretos o confidenciales. Entonces, queremos presentar un documento, un instrumento que lo tenga la otra parte o un tercero que es necesario para el juicio. Entonces, por medio de la exhibición podemos forzarlo para que lo muestre. Y también por medio del juez, cuando el proceso esté en estado de sentencia, esto en primera instancia después de la citación de oír sentencia, y en segunda instancia después de la vista de la causa, y ordene de oficio las medidas para mejor resolver. La agregación de cualquier documento que estime necesario para enclarecer el derecho de los litigantes. Esta agregación puede ser de documentos públicos o privados y además se puede ordenar la presentación de cualquier expediente que tenga relación con el pleito. Entonces también el juez puede, por medio de la medida de mejor resolver, agregar instrumento al juicio. Por lo tanto, podemos agregar instrumentos al juicio por agregación, en primera instancia en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio y en segunda instancia hasta la vista de la causa. También por exhibición, cuando el instrumento lo tenga la contraparte o un tercero y que tenga relación con el juicio y que no revistan el carácter de secretos confidenciales, y también por medio del juez, por medio de una medida de mejor resolver. Aquí tenemos el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil que dice: los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. Esto por medio de la agregación. La agregación
de los que se presenten en segunda instancia no suspenderá en ningún caso la vista de la causa, pero el tribunal no podrá fallarla sino después de vencido el término de citación, la cual haya lugar a ella. Bueno, y el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil habla de la exhibición de instrumentos. Podrá decretarse a solicitud de parte la exhibición de instrumentos que existan en poder de la otra parte o de un tercero, con tal que tengan relación directa con la cuestión debatida y no revistan el carácter de secretos o confidenciales. Los gastos de la exhibición haga necesario serán de cuenta del quien la solicite, sin perjuicio de lo que resuelva sobre el pago de las costas. Si se rehúsa la exhibición sin justa causa, podrá premiarse al desobediente en la forma establecida por el artículo 274, o sea, imponerse al desobediente multas que no excedan de las 2 sueldos vitales o arrestos hasta 2 meses, determinados prudencialmente por el tribunal. Y si es la parte misma, incorrerá además en el apercibimiento establecido del artículo 257. Perderá el derecho a hacerlo valer después. O sea, el que se rehúsa sin causa justa en la contraparte, él pierde el derecho de presentar este instrumento después en el juicio. O sea, después no podría presentarlo. Cuando la exhibición haya de hacerse por un tercero, podrá éste exigir que en su propia casa o oficina se saque testimonio de los instrumentos por un ministro de fe. Ahora veremos la prueba testimonial. Podemos decir que la prueba testimonial consiste en la declaración que hacen personas extrañas al juicio, las cuales reúnen las condiciones exigidas por la ley y que deponen en la forma que ella establece acerca de los hechos sustanciales y pertinentes controvertidos por las partes. El testigo es un tercero absoluto, es decir, son terceros ajenos al juicio y sin interés. Y la prueba testimonial se rinde ante un receptor en el ámbito civil. Esta prueba, en materia civil, puede tener el valor de plena prueba o de prueba semiplena. En cambio, en materia penal, se valora conforme a la sana crítica. Vamos a hablar sobre la nómina o lista de testigos y la minuta de preguntas. La parte que desea rendir la prueba testimonial debe acompañar, dentro del plazo que señala la ley, una nómina o lista de testigos que piensa valerse en el juicio y además una minuta de interrogatoria, donde estarán las preguntas para los testigos que se presentarán. Esta minuta es una especificación de los puntos o hechos de prueba fijados por el tribunal. Si se omite la minuta de preguntas, se le preguntan sobre los puntos de prueba de la resolución que recibe la causa prueba. Es normal que la resolución que reciba la causa prueba fije las audiencias para que las partes rindan la prueba de testigos. Y en caso contrario, también se le puede solicitar al tribunal que determinar un día para la audiencia. Y aquí se realiza la prueba de testigos. ¿Y cuál es el plazo de la lista de testigos? En el juicio ordinario, el plazo para presentar la lista de testigos, hay que distinguir dos situaciones. Si respecto de la resolución que recibe la causa prueba no se presentó recurso de reposición, tendrá que presentarse dentro del plazo de 5 días desde la última notificación de la autoprueba. Si respecto de la autoprueba se interpuso reposición, habría que hacerlo dentro del plazo de 5 días desde la notificación de la resolución que se pronuncie sobre la última reposición. De ahí se cuentan los 5 días. En el juicio ejecutivo se siguen las reglas del juicio ordinario en cuanto a la prueba, por lo que la lista de testigos debe presentarse en los primeros 5 días de la resolución que recibe la causa prueba que abre el término probatorio. En el caso de los incidentes, el periodo de prueba incidental es de 8 días y hay un plazo fatal de 2 días para presentar testigos, si se quiere rendir la prueba testimonial. Y en el juicio sumario se siguen las reglas de los incidentes en cuanto a la prueba, por lo que la lista de testigos debe presentarse en los primeros 2 días. Como regla general, la prueba de testigos nos permite probar cualquier hecho, pero hay casos en que se excluye la prueba de testigos. Por ejemplo, no se admitirá prueba de testigo respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. Por ejemplo, el contrato de promesa debe contar por escrito. Por lo tanto, no se podría probar un contrato de promesa por medio de la prueba de testigos. También deberán contar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 unidades tributarias.
Otro caso en que no será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere, de modo alguno, lo que expresa en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue haber dicho antes o al tiempo después de su otorgamiento, aun cuando en alguna de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance la referida suma de 2 UTMs. Bueno, por ejemplo, si en un contrato de mutuo de un valor superior a 2 UTMs se pactó una determinada tasa de interés y una de las partes pretende probar que hubo después una rebaja del porcentaje de los intereses. Entonces esto no se podría alegar mediante los testigos. Otra limitación a la prueba testimonial en relación a los actos que se exige un instrumento público como solemnidad, ya que la falta de instrumento público no se puede suplirse por otra prueba, incluida la prueba testimonial, en los actos o contratos en que la ley requiere esta solemnidad. Y también otro caso es que no se admitirá la prueba de testigos para inhabilitar a los que hayan declarado sobre las tachas. Esto no hay tachas sobre las tachas. En todo caso, igual encontramos contraexcepciones en cual se permite la prueba de testigos en actos que debían encontrar por escrito. Esto lo habla el artículo 1711 del Código Civil. Bueno, y en casos especiales se admite la prueba testimonial, no obstante de no haberse escriturado el acto, por ejemplo en el comodato y en el depósito necesario, se permite la prueba de testigos, cualquiera sea el valor de la cosa prestada o depositada. Podemos clasificar a los testigos de diferente manera. Primero diciendo que los testigos son terceros ajenos al juicio y sin interés, que declaran bajo juramento acerca de la verdad o falsedad de los hechos controvertidos en él. Y podemos clasificar a los testigos según la forma que sean impuestos de los hechos, se clasifican en testigos presenciales, testigos de oídas y testigos instrumentales. Los testigos presenciales es aquel que ha percibido por sus propios sentidos los hechos acerca de los cuales depone. Los testigos de oídas es aquel que relata los hechos sin haberlos percibido y solo por el dicho de otras personas. Y el testigo instrumental es aquel que ha concurrido en dicha calidad al otorgamiento del instrumento, que deja constancia del hecho de que se trata. Y esta clasificación reviste importancia para los efectos de su diverso valor probatorio. También podemos clasificar a los testigos según las circunstancias que rodean al hecho objeto de la prueba. Se clasifica en testigos contestes y testigos singulares. Los testigos contestes son aquellos que están de acuerdo en el hecho y sus circunstancias esenciales. Y los testigos singulares, a la inversa, son aquellos que, estando de acuerdo en el hecho, difieren en cuanto a sus circunstancias esenciales. Esta otra clasificación también tiene importancia para los efectos de su diverso valor probatorio. Y también se pueden clasificar los testigos según su habilidad para deponer en juicio. Se clasifica en testigos hábiles y testigos inhábiles. El testigo hábil es aquel en el cual no concurren determinadas circunstancias que en concepto de la ley hacen sospechosa o ineficaz su declaración. El testigo inhábil, a la inversa, es aquel quien concurre en determinadas circunstancias llamadas tachas y que hacen que su declaración carezca del necesario valor legal. Esta última clasificación, lo mismo que las anteriores, presenta importancia por el mérito probatorio que arrojan las declaraciones de uno u otro testigo. Habíamos dicho que habían testigos hábiles y testigos inhábiles, y en las inhabilidades hay inhabilidades absolutas y relativas. Las inhabilidades absolutas afectan a toda persona que se encuentre en determinadas condiciones, y las inhabilidades relativas solo afectan a ciertas personas en determinados casos en que inciden. Ahora vamos a ver las inhabilidades absolutas. Las inhabilidades absolutas para ser testigo en todo juicio. Artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Estas son las inhabilidades absolutas, por lo tanto, bajo ningún caso estas personas podrían declarar en juicio. Y dice, no son hábiles para declarar como testigos, primero, los menores de 14 años. Podrán, sin embargo, aceptarse las declaraciones sin previo juramento y estimarse como base de una presunción judicial cuando tengan discernimiento suficiente. Segundo, los que se hallan en interdicción por causa de demencia. Tercero, los que al tiempo de declarar o al verificarse los hechos sobre que declaren se hayan privado de razón por ebriedad u otra causa. Cuarto, los que carezcan del sentido necesario para percibir los hechos declarados al tiempo de verificarse estos. Quinto, los sordos o sordomudos que no puedan darse a entender claramente. Sexto, los que
en el mismo juicio hayan sido cohechados o hayan cohechado o intentado cohechar a otros, aun cuando no se les haya procesado criminalmente. Séptimo, los vagos sin ocupación u oficio conocido. Octavo, los que, concepto del tribunal, sean indignos de fe por haber sido condenados por delito. Y noveno, los que hagan profesión de testificar en juicio. Y también están las inhabilidades relativas para ser testigos en un juicio en particular, artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, a diferencia de las inhabilidades absolutas que nos impedían declarar en cualquier juicio, las inhabilidades relativas no nos permiten testificar en un juicio en particular. Y aquí dice, son también inhábiles para declarar, primero, el cónyuge y los parientes legítimos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la parte que los presenta como testigos. Segundo, los ascendientes, descendientes y hermanos ilegítimos cuando haya reconocimiento del parentesco que produzca efectos civiles respecto de la parte que solicite su declaración. Tercero, los pupilos por sus guardadores y viceversa. Cuarto, los criados domésticos o dependientes de la parte que los presente. Se entenderá por dependiente para los efectos de este artículo el que los presente habitualmente sus servicios retribuidos al que lo haya presentado por testigo, aunque no viva en su casa. Quinto, los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio. Sexto, los que al juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto. Y séptimo, los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien declaren. La amistad o enemistad deberán ser manifestadas por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias. Las inhabilidades que menciona este artículo no podrán hacerse valer cuando la parte a cuyo favor se hayan establecidas presente como testigos a las mismas personas a quienes podrían aplicarse dichas tachas. Bueno, y aquí hay que mencionar la purga de inhabilidades, que esto sucede con las inhabilidades relativas. No podrán hacerse valer cuando la parte a cuyo favor se hayan establecidas presente como testigos a las mismas personas a quienes podrían aplicarse dichas tachas. A esto se le denomina la purga de inhabilidades. Bueno, y aquí hay un ejemplo, y tiene lugar cuando, por ejemplo, el demandante presenta como testigo a un íntimo amigo, en circunstancias que esta persona también es íntima amiga del demandado. Por tanto, no podría este último tachar al testigo presentado por el primero. ¿Por qué? Porque esta persona es íntimo amigo de ambos. Entonces el otro no podía tacharlo de inhábil. Bueno, como podemos ver, hacer una comparación entre la inhabilidad absoluta y relativas. Las absolutas son las más graves. Como vemos, son casos en que la persona no tiene discernimiento para captar los hechos, ¿cierto? Está privado de razón. Son las más graves. En cambio, la inhabilidad relativa, aquí vemos que todos estos testigos tienen como cierto interés en el juicio. Relaciones de consanguinidad o porque tienen alguna relación con alguna de las partes. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. La diferencia entre las inhabilidades absolutas y relativas. Las inhabilidades absolutas pueden hacerse valer, ya sea a iniciativa de las partes, antes de la declaración, por medio de la tacha que se declara, y hay que decir que la tacha es un incidente, o se pueden declarar de oficio, antes o durante la declaración, cuando notoriamente aparezca el testigo comprendido en alguna de sus causales. En cambio, las inhabilidades relativas solo pueden hacerse valer por iniciativa de parte antes de la declaración. Segundo, las causales de inhabilidad absoluta no se purgan. En cambio, las causales de inhabilidad relativa se pueden purgar cuando ambas partes presentan testigos afecto a las mismas inhabilidades. Y tercero, por último, las inhabilidades absolutas no son renunciables por las partes, ya que el tribunal puede siempre repeler de oficio la declaración de los testigos que se encuentren notoriamente afectos a la causal de inhabilidad absoluta. En cambio, las inhabilidades relativas son renunciables, ya sea en forma expresa o tácita, en caso de no hacerse valer por la parte en la oportunidad legal o en el evento en la purga de ellas. Ahora veremos las obligaciones de los testigos. El Código de Procedimiento Civil en su artículo 359 dice: toda persona, cualquiera sea su estado o profesión, está obligada a declarar y a concurrir a la audiencia que el tribunal señale con este objeto. Cuando se exige la comparecencia de un testigo, a sabiendas de que es inútil su declaración, podrá imponer el tribunal a la parte que la haya exigido una multa de 1/10 a medio sueldo vital. Entonces podemos decir que hay tres obligaciones de los testigos: obligada a declarar y a concurrir a la audiencia.
Y además de eso también está obligada a decir la verdad. Y el artículo 209 del Código Penal dice: el falso testimonio en causa civil será castigado con presidio menor en su grado medio y multa de 11 a 20 sueldos vitales. Entonces son 3 obligaciones de los testigos: declarar, concurrir a la audiencia y decir la verdad. Hay un punto que me gustaría señalar también, que cuando se citan los testigos, para que declaren, se la hace por medio de cédula. Hay que recordar que toda notificación que se haga a terceros que no tengan interés para que puedan participar como testigos o incluso como peritos, se puede hacer personalmente o por cédula. Ahora vamos a ver las distintas obligaciones de los testigos. Comenzando con la obligación de concurrir. Esta obligación implica para el testigo el deber de asistir en persona a la audiencia que el tribunal señale con este objeto. La obligación de concurrir rige ante el tribunal que conoce la causa o ante el tribunal exhortado para tomar la prueba testimonial. Pero hay personas que no tienen que ir al tribunal, sino pueden hacerlo desde el domicilio, que ahí podrían declarar. El artículo 361 del Código de Procedimiento Civil dice: podrán declarar en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal el presidente, ministro de Estado, senadores, diputados, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, los alcaldes, dentro del territorio de su jurisdicción, los jefes superiores de servicios, los miembros de la Corte Suprema o de alguna Corte de Apelaciones, los fiscales judiciales de estos tribunales, los jueces letrados, el fiscal nacional, los fiscales regionales, los oficiales generales en servicio activo o en retiro y los oficiales superiores y oficiales jefes. Como pueden ver, son varias personas. También las mujeres, siempre que por su estado o posición no puedan concurrir sin grave molestia. También los que por enfermedad u otro impedimento calificado por el tribunal se hayan imposibilitado de hacerlo. También hay que mencionar el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil que dice: no están obligados a declarar ni a concurrir a la audiencia judicial los chilenos o extranjeros que gocen en el país inmunidad diplomática, en conformidad a los tratados vigentes sobre la materia. Estas personas declararán por informe si consintieran en ello voluntariamente. Al efecto se les dirigirá un oficio respetuoso por medio del ministerio respectivo. Respecto a la obligación de declarar, es un deber que pesa sobre todo testigo de responder las preguntas que se le hagan en la audiencia de la prueba respectiva. El artículo 360 del Código de Procedimiento Civil dice: no serán obligados a declarar los eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, médicos y matronas sobre hechos que se hayan comunicado confidencialmente con ocasión a su estado, profesión u oficio. O sea, aquí estaría el secreto profesional. Segundo, las personas expresadas en los números primero y segundo tercero del artículo 358. O sea, el cónyuge y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad, también los ascendientes, descendientes y hermanos y los pupilos de sus guardadores y viceversa. Y tercero, los que son interrogados acerca de hechos que afecten el honor del testigo o de las personas mencionadas en el número anterior o que importen un delito que pueda hacer criminalmente responsable el declarante o cualquiera de las personas referidas. Y el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil dice, que había mencionado anteriormente, que no serán obligados a declarar ni a concurrir los chilenos o extranjeros que gocen en el país inmunidad diplomática. ¿Qué pasa si la persona comparece, pero se niega sin justa causa a declarar? Si comparece y se niega a declarar, podrá ser mantenido en arresto hasta que preste su declaración. Todo lo cual se entiende sin perjuicio de la responsabilidad penal que puede afectar al testigo rebelde. Y por último está la obligación de decir la verdad. Esta obligación no está establecida expresamente, pero se desprende de varias disposiciones y consiste en que el testigo debe ser sincero en sus declaraciones. Esto acorde a la buena fe procesal. Ahora vamos a hablar de otro tema sobre el derecho de los testigos. Los testigos tienen derecho para reclamar de la persona que los presenta el abono de los gastos que le imponga la comparecencia. Y se entenderá renunciado a este derecho si lo ejerce en el plazo de 20 días contados desde la fecha en que se presta la declaración. En caso de desacuerdo, estos gastos serán regulados por el tribunal sin la forma de juicio y sin ulterior recurso. En cuanto al desarrollo de la prueba testimonial,
bueno, ya lo habíamos dicho, debe ser iniciativa de parte, dentro de la oportunidad procesal, y además, excepcionalmente, también puede proceder como de oficio, como una medida de mejor resolver. Esto lo vamos a explicar más adelante, en todo caso. En cuanto a la regla, para pedir la prueba testimonial, hay que presentar la lista de testigos. Debe pedirse dentro de los 5 días siguientes a la notificación, por cédula, de la resolución que reciba la causa de prueba. Esto cuando no se haya deducido reposición en su contra, pues en el caso contrario, deberá proponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución que se pronuncie sobre esta última solicitud de reposición. Entonces, si se pide la prueba testimonial, se debe acompañar una lista de testigos y una minuta de los puntos de prueba. La nómina de testigos y la minuta de los puntos de prueba. La nómina de testigos corresponde a una lista que indica el nombre, apellido, domicilio, profesión u oficio de los testigos que se van a presentar. Y esto es importante, esta regla. Cada parte solo podrá presentar hasta 6 testigos por cada hecho que debe acreditarse. Entonces aquí ponemos un límite. Son 6 testigos por cada punto de hecho que debe acreditarse. En cuanto a la minuta de los puntos de prueba, ahí se especifican los hechos de la resolución que recibe la causa de prueba en puntos y preguntas concretas. Y estas preguntas se le van a hacer a los testigos. La importancia de la identificación de los testigos viene a que para poner las tachas en el caso de las inhabilidades. Así sabemos qué testigo presenta la parte y así los podemos inhabilitar después. Fijación de la audiencia de prueba de testigos. Para llevar efecto la prueba testimonial, el tribunal, dentro del plazo de periodo de prueba, designará un día para que se lleve a efecto a cabo. En una resolución fija la hora y el día, la manera de poner conocimiento de un testigo, el señalamiento de la respectiva audiencia de prueba es mediante una citación, la cual la lleva a cabo el receptor, previa solicitud de la parte interesada y resolución del tribunal que así lo ordene, indicándole para ello el juicio en que debe declarar y el día y la hora de la comparecencia. Esta citación reviste la forma de una notificación personal o por cédula. Al testigo se le hace jurar. Es una formalidad esencial de la prueba testimonial. También hay un examen. Los testigos de cada parte serán examinados, o sea, interrogados separada y sucesivamente, principando por lo del demandante, sin que puedan unos presenciar las declaraciones de otros. Y también evitar que los testigos se comuniquen entre sí. Está el interrogatorio. En la práctica está presente el receptor que le hace las preguntas. La declaración constituye un solo acto que no puede interrumpirse, sino por causas graves y urgentes. No se le permite leer escritos y las respuestas deben ser claras. Cada parte, en la práctica el abogado de la parte, tendrá derecho para dirigir por conducto del juez las interrogaciones que estime conducentes, a fin de establecer las causales de inhabilidad legal que pueden oponerse a los testigos, y a fin de que estos rectifiquen, esclarezcan o precisen los hechos sobre los cuales se invoca su testimonio. Y finalmente está la acta de la prueba testimonial. Las declaraciones se consignarán por escrito, como toda actuación judicial, conservándose en cuanto sea posible las expresiones de que se haya valido el testigo y reducirlas al menor número de palabras, después leídas por el receptor en voz alta y ratificadas por testigos y firmadas por este y el juez. Hablando sobre la tacha de testigos, las tachas son mecanismos que establece la ley para hacer efectivas las inhabilidades de los testigos y que conducen, al ser aceptadas, a desestimar las declaraciones del testigo en juicio. Respecto a los testigos que figuran en la nómina, las tachas se formularán antes de que presten la declaración, o sea, en el lapso comprendido entre la presentación de la lista de testigos y el juramento. En la práctica, la tacha se formula verbalmente en la correspondiente audiencia de prueba, después de prestado el juramento de rigor y antes de iniciarse el examen o interrogatorio del testigo. En cuanto a los testigos admitidos después de presentada la nómina, por el apuro con que son presentados por la parte respectiva, se pueden tachar al igual que los anteriores, o sea, antes que presten su declaración. Pero además, la ley señala un plazo de gracia o extraordinario que es de
3 días subsiguientes al examen de esos testigos. Si no son opuestas las tachas, se extingue su derecho. Y las causales son las inhabilidades absolutas y relativas. Desde el momento en que las tachas son cuestiones accesorias al juicio, que requieren especial pronunciamiento del tribunal, son verdaderos incidentes. Y como no tienen una tramitación especial, salvo determinados preceptos, que más adelante se indicarán, se tramitan como incidentes ordinarios. En consecuencia, opuesta la tacha, el tribunal le confiere el correspondiente traslado, verbal e inmediato, a la parte que ha presentado el testigo tachado, para que exponga lo conveniente a su derecho. Y aquí pueden adoptar dos actitudes. Opuesta la tacha, y antes de declarar el testigo, podrá la parte que lo presenta pedir que someta su declaración y que se reemplace por otro testigo hábil de que figuren en la nómina de testigos. Y aquí vemos una ventaja de tener varios testigos para reemplazarlo. Habíamos dicho que se podían tener máximo 6 testigos por cada punto de prueba. Entonces una ventaja de tener varios testigos en un punto de prueba es que si uno lo tacha, lo podemos reemplazar por otro. Las tachas opuestas por las partes no obstan al examen de los testigos tachados, pero podrán los tribunales repeler de oficio a los que notoriamente aparezcan comprendidos en alguna de las causales que señala el artículo 358. En el término probatorio hay que probar las tachas con los medios probatorios. No se admite la prueba de testigos para inhabilitar a los que hayan declarado sobre las tachas deducidas. Por tanto, la recepción de la tacha a prueba, a diferencia de lo que acontece en un incidente ordinario, es algo que queda entregado completo a la discreción del tribunal. De ahí que también la resolución que ordene recibir la tacha a prueba sea inapelable. Bueno, y las tachas deben señalarse en la sentencia definitiva. Aquí vemos el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, que dice: las resoluciones que ordenen recibir a prueba sobre tachas opuestas son inapelables. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la legalidad de las tachas y su comprobación serán apreciadas y resueltas en la sentencia definitiva. Oportunidad para rendir testigos. Primera instancia, cierto, iniciativa aparte, la diligencia de prueba de testigos solo podrán practicarse dentro del término probatorio. Y en segunda instancia, la regla de la prueba en segunda instancia es que, salvo las excepciones anómalas, opuestas antes de la vista de la causa, los instrumentos presentados hasta antes de la vista de la causa y la confesión prestada antes de la vista de la causa no admitirá prueba alguna. Pero esto tiene excepción que sea una medida para mejor resolver. ¿Y qué requisitos tiene que tener? Debe ser declarada como una medida mejor resolver, que no haya sido posible rendir la prueba testimonial en primera instancia. Tercero, que la prueba testimonial recaiga sobre hechos que no figuren en las pruebas rendidas en primera instancia. Es decir, debe recaer sobre hechos nuevos. Y cuarto, que tales hechos sean estimados por el tribunal como estrictamente necesarios para la acertada resolución del juicio. Entonces aquí vemos que en segunda instancia podría caber la prueba testimonial como una medida para mejor resolver. En este caso, el tribunal deberá señalar determinadamente los hechos sobre que debe recaer y abrir un término probatorio de prueba especial por el número de días que fije prudencialmente y que no podrá exceder de 8 días. La lista de testigos deberá presentarse dentro del segundo día de notificada por estado la resolución respectiva. Bueno, aquí vemos el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, lo mismo que habíamos dicho anteriormente, que la vigencia de prueba de testigos solo pueden practicarse dentro del término probatorio, esto en primera instancia. Sin embargo, las diligencias iniciadas en tiempo hábil y no concluidas en él por impedimento cuya remoción no haya dependido de la parte interesada, podrán practicarse dentro de un breve término que el tribunal señalará por solo una vez para este objeto. Este derecho no podrá reclamarse sino dentro del término probatorio o de los 3 días siguientes a su vencimiento. Siempre que el entorpecimiento que imposibilite la recepción de la prueba sea la inexistencia del juez de la causa, deberá el secretario, a petición verbal de cualquiera de las partes, certificar el hecho en el proceso y con el mérito de este certificado fijará el tribunal nuevo día para la recepción de la prueba.
Además, hay que decir que en el periodo para dictar sentencia, también el tribunal puede pedir de oficio la prueba testimonial por medio de una medida mejor resolver en primera instancia. El plazo para dictar sentencia, el tribunal puede ordenar de oficio la prueba testimonial como una medida para mejor resolver. Y aquí puede pedir la comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio para que aclaren o expliquen sus dichos oscuros o contradictorios. Esta medida se encuentra limitada, ya que el tribunal no puede ordenar la comparecencia de nuevos testigos, ni tampoco que los testigos presentados por las partes depongan sobre hechos nuevos. Lo único que puede hacer es ordenar que concurran los testigos que ya declararon a iniciativa de las partes. O sea, aquí no se invitan nuevos testigos, no hacen que hablen sobre nuevos hechos, no. Simplemente invita a los mismos testigos que ya declararon para que aclaren o expliquen sus dichos oscuros o contradictorios. También la prueba testimonial se puede solicitar como medida prejudicial probatoria, o sea, antes del juicio, fundado en el temor de no poder recibir oportunamente las declaraciones del testigo. ¿Cuál es el valor probatorio de la prueba testimonial? Tenemos los testimonios de oídas y los testimonios presenciales. Los testigos de oídas son los que relatan los hechos que no han percibido por sus propios sentidos y que solo conocen por el dicho de otras personas. Únicamente podrán estimarse como base de una presunción judicial. Sin embargo, es válido que el testimonio de oídas tenga pleno valor probatorio cuando el testigo se refiere a lo que yo voy a decir alguna de las partes en cuanto a de este modo explica o enclarece el hecho de que se trata. Los testigos presenciales son aquellos que emanan de los testigos que relatan de los hechos por haberlos percibido por sus propios sentidos. La declaración de un testigo imparcial y verídico constituye una presunción judicial cuyo mérito probatorio será apreciado conforme al artículo 426. Puede constituir plena prueba cuando a juicio del tribunal tenga carácter de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento. O sea, que esta sola declaración testimonial pueda llegar a constituir plena prueba. Que sea grave quiere decir que tenga un peso o un sustento. Y que sea precisa significa que conduce inevocablemente a una sola conclusión. La declaración de dos o más testigos consistente en el hecho y sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y den razón de sus dichos, puede constituir plena prueba cuando no haya sido desvirtuada por otra prueba en contrario. Los testigos contestes son aquellos que están de acuerdo con el hecho y en sus circunstancias esenciales. Los testigos sin tacha son aquellos cuales no le afectan las causales de inhabilidad absolutas o relativas. Los testigos legalmente examinados son aquellos que han observado tanto las formalidades anteriores, coetáneas y posteriores a la declaración testimonial, y que den razón de sus dichos significa que hayan expresado la causa o el por qué afirman los hechos observados. Reuniéndose todos estos requisitos, en las declaraciones testimoniales podrá constituir plena prueba. Por tanto, queda entregado siempre al criterio del tribunal, salvo que esta prueba aparezca desvirtuada por otra al contrario. Esta otra prueba dice relación con los demás medios probatorios, pues si fuere testimonial, se estaría dentro del problema de las declaraciones testimoniales contradictorias, a lo cual se hará referencia a continuación. En el caso de los testimonios contradictorios, aquí hay diferentes reglas que habría que aplicar para resolver este problema. Esta es la regla sobre la calidad. Cuando la declaración de los testigos de una parte sean contradictorias con los de testigos de la otra, tendrán por cierto, o sea, pleno valor probatorio, lo que declaren aquellos que, aun siendo menor en número, parezcan que dicen la verdad por estar mejor instruidos de los hechos o por ser de mejor fama, más imparciales y verídicos, o por hallarse más conforme en sus declaraciones con las otras pruebas del proceso. Aquí viene esta frase de que los testigos no se cuentan, sino que se pesan. También está la regla de número. Conforme al artículo 384, numeral 4 del Código de Procedimiento Civil, cuando los testigos de una y otra parte reúnan iguales condiciones de ciencia,
de imparcialidad y de veracidad, tendrán por cierto lo que declare el mayor número. Aquí el tribunal, una vez constatado que todos los testigos presentan iguales condiciones de calidad, hará primar la cantidad. También encontramos la regla de neutralización o anulación de testigos. De conformidad con el artículo 384, numeral 5 del Código de Procedimiento Civil, cuando los testigos de una parte y de otra sean iguales en circunstancias y en números, de tal modo que la sana razón no puede inclinarse a dar más crédito a unos que a otros, tendrán igualmente por no probado el hecho. Por tanto, los testigos de igual calidad y cantidad se anulan y se tienen por no probado los hechos. Y también encontramos la regla de declaración contradictoria de un testigo. De acuerdo al artículo 384, numeral 6 del Código de Procedimiento Civil, cuando sean contradictorias las declaraciones de los testigos de una misma parte, las que favorezcan a la parte contraria se considerarán presentadas por esta, apreciándose el mérito probatorio de todas ellas en conformidad a las reglas precedentes. Es decir, el estimarse como si fueran testigos de la contraparte, se deben aplicar las reglas de calidad, del número y de la neutralización antes señaladas. Me gustaría mencionar el caso del testimonio de los menores de 14 años. Hay que recordar que no son hábiles para declarar como testigos, conforme al artículo 357, numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, los menores de 14 años. Podrán, sin embargo, aceptarse las declaraciones sin previo juramento y estimarse como base de una presunción judicial, cuando tengan discernimiento suficiente. En consecuencia, el mérito probatorio de esta declaración testimonial queda entregado al criterio del tribunal desde un doble punto de vista, en cuanto al grado de discernimiento que supone en el testigo y cuando, si a dicha declaración cabe o no considerarlo como base de una presunción judicial. La prueba confesional. La prueba confesional es la declaración expresa o tácita que hace una de las partes del juicio, mediante la cual reconoce un hecho propio o ajeno que le perjudica. Este medio probatorio se considera suficiente para tener por acreditados los hechos reconocidos por las partes. Se funda en que no es lógico creer que el que confiesa en juicio mienta para perjudicar sus intereses. ¿Y cuáles son los requisitos de la prueba confesional? Debe haber una voluntad exenta de vicios, debe haber capacidad del confesante para obligarse. Eso sí, hay que hablar que en el caso de un incapaz o de una persona jurídica, debe hacerlo su representante legal o convencional, dentro de la órbita de su representación. En el caso del mandatario judicial que quiera confesar por el mandante, pues este, de acuerdo al artículo 7, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, requiere facultades especiales para absolver posiciones por la parte, y en dicho caso podrá prestar confesión siempre y cuando no se trate sobre hechos personales de la parte. También la confesión debe recaer sobre hechos controvertidos, sustanciales y pertinentes contenidos en la resolución que recibe la aprueba. Y además, los hechos que reconoce el confesante pueden ser personales o no, lo cual es importante por su diferente valor probatorio. En todo caso, estos hechos deben ser perjudiciales al confesante, pues éste no puede crear su propia prueba. Y por último, que la prueba confesional no esté prohibida. Como regla general, la prueba confesional sirve para probar diferentes hechos, pero hay casos en que no es admisible la confesión. La regla general es que la confesión sea admisible para probar toda clase de hechos, salvo los legalmente exceptuados. Así se desprende del artículo 1713 del Código Civil, que señala que la confesión que alguno hiciera en juicio, por sí o por medio de apoderado especial o de su representante legal, y relativo a un hecho personal de la misma parte, producirá plena fe contra ella. En resumen, como regla general, la confesión es admisible para probar toda clase de hechos, pero esto tiene excepciones. ¿Cuáles serían estas excepciones? Por ejemplo, la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba, incluyendo la confesión. Por lo tanto, no cabe la confesión para sustituir la falta de un instrumento público. Tampoco en el juicio de separación de bienes por mal estado del negocio del marido, la confesión de éste no hace prueba. Otro ejemplo, en materia de sociedad conyugal, existe una presunción de que toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las especies, créditos y derechos y acciones que existieran en poder de cualquiera de los cónyuges durante la sociedad o al tiempo de su disolución, se presumen a pertenecerle a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario. Y aquí dice que
ni la declaración de uno de los cónyuges que afirme de ser suya o debérsele una cosa, ni la confesión del otro, ni ambas juntas, se estimará suficiente prueba, aunque lo hagan bajo juramento. Entonces aquí vemos otra limitación de la prueba confesional. También aquí vemos que la confesión extrajudicial, o sea, la que se dio fuera del juicio, es solo base de una presunción judicial. Aquí se le asigna otro efecto a la confesión y no se tomará en cuenta si es puramente verbal, sino en los casos que sería admisible la prueba de testigos. Ahora me gustaría leer el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil, que tiene una regla importante que dice: no se recibirá prueba alguna contra los hechos personales claramente confesados por los litigantes en juicio. Y su inciso 2 dice que se podría abrirse un periodo de prueba especial en el caso de un error de hecho, pero como regla general, hecha la confesión sobre hechos personales claramente confesados por los litigantes en juicio, no se recibirá prueba alguna. Hablando sobre la confesión puede ser judicial o extrajudicial. La confesión judicial es aquella que se verifica ante el tribunal que actualmente conoce de la causa, o ante el tribunal exhortado, en la cual se invoca como medio probatorio. La confesión judicial, esta puede haber prestado en el juicio voluntaria o espontáneamente, o bien de manera provocada. Entonces, la confesión judicial voluntaria o espontánea es aquella que se presenta toda vez que la parte, en cualquiera de sus escritos o comparecencias verbales, reconoce un hecho de los controvertidos en juicio, que produce consecuencias jurídicas en su contra. Y la confesión judicial provocada es aquella que se obtiene mediante el mecanismo o procedimiento llamado absolución de posiciones. Y, según sea la actitud que adopte, la parte que debe prestar la confesión puede ser expresa o tácita. Esta confesión siempre es escrita y tiene lugar, primero, a iniciativa de parte. Cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal que exija a la contraria absolver posiciones, sea demandante o demandado, lo cual puede tener lugar antes del juicio como una medida prejudicial probatoria, durante el juicio, la cual se desarrolla a través del procedimiento de absolución de posiciones. Entonces, una forma es iniciativa de parte por una solicitud escrita ante el tribunal. Otra manera también puede ser de oficio por el tribunal. De acuerdo al artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, los tribunales, solo dentro del plazo para dictar sentencia, podrán dictar de oficio medidas para mejor resolver. Las que dicten fuera de este plazo se tendrán por no decretadas. Podrán dictar alguna de las siguientes medidas, entre ellas la confesión judicial, de cualquiera de las partes sobre hechos que consideren de influencia en la cuestión y no resulten probados durante el juicio. Hablando sobre la confesión extrajudicial, hay confesión extrajudicial absoluta, es aquella que se presenta fuera del juicio, y la confesión extrajudicial relativa, es aquella que se presta en un juicio, pero diverso de aquel que se invoca. En cuanto a la oportunidad para pedir la prueba confesional, en primera instancia se puede pedir hasta el vencimiento del término probatorio, y en segunda instancia hasta la vista de la causa. En cuanto al número de ocasiones que se puede solicitar la prueba confesional, este derecho solo lo podrán ejercer las partes hasta 2 veces en primera instancia y 1 vez en segunda, pero si se alegan hechos nuevos durante el juicio, podrá exigirse una vez más. Excepciones a la comparecencia al tribunal. Bueno, como habíamos dicho que tienen que ir al tribunal a confesar, pero hay ciertas personas que pueden confesar desde su casa. Aquí se nombra el presidente de la República, ministro de Estado, senadores, diputados, etc. También los que, por enfermedad o por otro impedimento calificado por el tribunal, se hallen en imposibilidad de comparecer a la audiencia en que hayan de prestar declaración. Y también las mujeres en caso que el tribunal estime prudente eximirlas de esta asistencia. ¿Cómo se pide la absolución de posiciones? La parte litigante que desea que su contraparte preste confesión judicial debe presentar una solicitud escrita pidiendo al tribunal que decrete este medio probatorio. En el escrito, la parte solicita al tribunal que se cite al litigante contrario a la audiencia que el tribunal designe con el objeto que concurre a absolver posiciones.
debiendo el solicitante acompañar en ese momento en un sobre cerrado el pliego de posiciones, es decir, un listado de los hechos acerca de los cuales pretende que se interrogue al confesante, y mientras la confesión no sea prestada, se mantendrán en reserva las interrogaciones sobre que debe recaer. Concretamente, se mantiene en la Secretaría del Tribunal hasta el día y la hora de la audiencia. Y al iniciarse la audiencia, se muestra el sobre sellado a las partes. Los hechos acerca de los cuales se exija la confesión podrán expresarse en la forma asertiva o en forma interrogativa, pero siempre en términos claros y precisos, de manera que puedan ser entendidos sin dificultad. Como la resolución ordena la comparecencia personal de las partes, se debe notificar por cédula al mandatario judicial del absolvente, independientemente que tenga o no facultades, pues de acuerdo al artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, el procurador es obligado a comparecer a su mandante para absolver posiciones en el término razonable que el tribunal designe y bajo apercibimiento indicado del 394, o sea, una confesión tácita. Entonces, se propone la solicitud para que se pida la absolución de posiciones, el tribunal la acepta, bueno, y después viene la ejecución de la diligencia, hay un juramento, hay una apertura de sobre, y está después la declaración del absolvente. Se puede dar un plazo razonable para consultar sus documentos antes de responder. Podrá otorgarse siempre que haya fundamento plausible. Y las declaraciones se consignarán por escrito y se reducirán en palabras. Después de leídas las declaraciones por el receptor en voz alta y ratificadas por el absolvente, serán firmadas por el juez y el declarante, y las partes si también se hallarán presentes. En el caso de la rebeldía, si el citado no comparece, si no viene, se le vuelve a citar. Ahora bien, si el litigante no comparece al segundo llamado, o si, compareciendo, se niega a declarar o da respuestas evasivas, se le dará por confeso, a petición de parte, en todos aquellos hechos que están categóricamente afirmados en el escrito, en que se pidió la declaración. Entonces aquí, la parte solicita, una solicitud de parte, que se le dé por confeso. Y esto sería un caso de una confesión tácita, que es aquella que se produce en virtud de una resolución del tribunal respecto de las preguntas formuladas en forma asertiva, cuando el absolvente se niegue a prestar la declaración o dé respuestas evasivas, tanto en primera como en la segunda citación, o no comparezca a la segunda citación a observar posiciones. ¿Cuál es el valor probatorio de la confesión judicial? La confesión sobre hechos personales, la confesión que alguno hiciere en juicio por sí o por medio de apoderado especial o de su representante legal y relativa a un hecho personal de la misma parte, producirá plena fe contra ella, aunque no haya principio de prueba por escrito, salvo los casos contemplados en el artículo 1701, inciso 1. Por ejemplo, cuando se exige instrumento público como solemnidad y los demás que la ley exceptúen, por ejemplo, las obligaciones que superan 2 UTM. Y la confesión sobre hechos no personales, la confesión que versa sobre hechos no personales del confesante, esto es, de hechos ajenos al confesante, pueden ser destruidas por otros medios probatorios, a diferencia del anterior. El valor probatorio de la confesión extrajudicial. Artículo 398 del Código de Procedimiento Civil. La confesión extrajudicial es solo base de una presunción judicial y no se tomará en cuenta si es puramente verbal, sino en los casos que sería admisible la prueba de testigos. La confesión extrajudicial que se haya prestado a presencia de la parte que la invoca o ante juez incompetente, pero que ejerza jurisdicción, se estimará siempre como presunción grave para acreditar los hechos confesados. La misma regla se aplicará a la confesión prestada en otro juicio diverso, pero si éste se ha seguido entre las mismas partes que actualmente litigan, podrá dársele el mérito de prueba completa, habiendo motivos poderosos para estimarlo así. Entonces, encontramos la confesión extrajudicial puramente verbal. La ley dice que la confesión extrajudicial puramente verbal no se tomará en cuenta sino en los casos que es admisible la prueba de testigos. Por lo tanto, para saber si procede o no la confesión verbal como medio de prueba, debe analizarse si la prueba testimonial es admisible. ¿Ante quién se prestó la confesión extrajudicial verbal? Podemos distinguir distintos escenarios.
Si la confesión extrajudicial verbal no se prestó en presencia de la parte que la invoca, ni ante juez incompetente, ni en otro juicio diverso, es decir, si se prestó ante terceros, es solo base de la presunción judicial. Si la confesión extrajudicial se prestó en presencia de la parte que la invoca, o ante juez incompetente, pero que ejerce jurisdicción, o en otro juicio diverso, se estimará como una presunción grave. Es plena prueba si es grave y tenga la precisión suficiente. Y si la confesión se ha prestado en juicio diverso, pero seguido entre las mismas partes que actualmente litigan, el tribunal puede darle el mérito de prueba completa, habiendo motivos poderosos para estimarlo así. Y respecto a la confesión extrajudicial escrita, en términos generales tendrá el valor propio de la prueba instrumental, pero en los casos en que se haya prestado en otro juicio, seguido ante las mismas partes, podrá dársele el mérito de prueba completa, habiendo motivos poderosos para estimarlo así. Efectos de la confesión. La indivisibilidad y la irrevocabilidad. La indivisibilidad de la confesión consiste en que ésta debe ser aceptada en su integridad, o sea, tanto aquella parte que perjudica al confesante como aquella que lo beneficia. En cambio, la confesión divisible es aquella en que la que contiene diversos hechos, pudiendo considerarse los que perjudican al confesante y desechándose aquellos que los favorecen. La irrevocabilidad consiste que una vez prestada, la confesión es inamovible. Entonces, la regla general es que la confesión sea indivisible. Pero también hay otros casos que podemos distinguir. Por ejemplo, la confesión pura y simple es aquella en que el confesante afirma o niega categóricamente el hecho controvertido, sin hacerle afirmación, agregaciones o modificaciones de ninguna especie. Y aquí se le toma como indivisible. En cambio, la confesión calificada es aquella en que el confesante reconoce categóricamente el hecho controvertido, pero le agrega alguna circunstancia o modalidad que altera la esencia o naturaleza jurídica del hecho confesado. Y aquí también sería indivisible la confesión. Pero en cambio, en la confesión compleja es aquella que el confesante reconoce el hecho controvertido, pero le agrega otro hecho enteramente desligado del primero, o bien ligado y modificatorio del mismo, que destruyen en todo o parte las consecuencias jurídicas del hecho primitivo confesado. Y aquí se distingue la confesión compleja de primer grado o inconexa, es aquella en que el confesante reconoce el hecho acerca del cual se le interroga, pero le agrega otro hecho enteramente diverso. Y aquí se puede dividir. Y la confesión compleja de segundo grado o conexa es aquella en que el confesante reconoce el hecho acerca del cual se le interroga, o sea, el hecho controvertido, pero le agrega otro hecho ligado, relacionado, dependiente y modificatorio del primero, destinado a destruir o modificar su efecto. Y aquí también sería la confesión sería indivisible. Ahora veremos otro medio probatorio, que es la inspección personal del tribunal. La inspección personal del tribunal nos permite acreditar hechos o circunstancias materiales del juicio mediante la observación y contestación de ellos efectuadas por el mismo tribunal. Acá hay una percepción directa del tribunal ante los hechos. ¿Cuáles son los requisitos? Que se trate de probar los hechos o circunstancias materiales controvertidos en el pleito. Y el valor de esto es de este medio probatorio es plena prueba. Segundo, que el tribunal estime necesaria la inspección personal. Tercero, que el tribunal así lo decrete. Y cuarto, que la parte que lo haya solicitado, la inspección, depositará antes de proceder a ella, en las manos del secretario del tribunal, la suma que éste estime necesaria para costear los gastos que le causaren este medio probatorio. ¿Y cómo se desarrolla este medio probatorio? Primero empieza una proposición o iniciativa, o sea, una solicitud de parte, o también puede ser de oficio, en una medida mejor resolver. Y la oportunidad para solicitarla, las partes la pueden pedir como medida prejudicial probatoria, si existe un peligro inminente de daños o perjuicios, o cuando se trata de hechos que puedan fácilmente desaparecer. También la oportunidad para pedirla sería en cualquier estado del juicio, o sea, desde la notificación de la demanda hasta la notificación de la resolución que cita a las partes o sentencia. Pero ya pasado la citación a las partes o sentencia, no podrían pedirla, pero el tribunal podría decretarla como una medida de mejor resolver en el plazo para dictar sentencia. Bueno, si las partes la solicitan este medio probatorio de manera oportuna, se admite, se designará un día y la hora para practicarla, con la debida anticipación, a fin de que puedan concurrir las partes con sus abogados. El tribunal la ordena, el tribunal que conoce la causa,
el tribunal que la practica depende de donde esté la cosa. Si está fuera del territorio jurisdiccional, la inspección podrá practicarse por el juez o ministro de dicho tribunal. O se podrá enviar un exhorto al tribunal en cuyo territorio se encuentra el objeto para que practique la inspección. Porque hay que recordar el principio de territorialidad. Entonces, si quieren ver una casa que está a punto de destruirse y está en otro territorio jurisdiccional, el tribunal le podría enviar un exhorto a ese tribunal donde está la cosa para que la observe. Entonces se ejecuta este medio probatorio, llegó el día y la hora señalados, se llevará a efecto la inspección con la concurrencia de las partes y los peritos que asistan, o solo el tribunal, en ausencia de aquella, y después se levanta el acta. Conforme al artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, de la diligencia de la inspección se levantará un acta, en la cual se expresarán las circunstancias o hechos materiales que el tribunal observe, sin que puedan dichas observaciones reputarse como una opinión anticipada sobre los puntos que se debaten. Y agrega el inciso 2 que podrán también pedir las partes, durante la diligencia, que se consignen en el acta las circunstancias o hechos materiales que consideren pertinentes. Y finalmente, el juez y las partes que hubieran asistido firmarán el acta. Y respecto al valor probatorio de la inspección personal del tribunal, el artículo 408 del Código de Procedimiento Civil dice que constituye prueba plena en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como resultado de su previa observación. Ahora veremos la prueba pericial. La prueba pericial es aquella que se produce en virtud de la agregación a los autos de lo que se llama informe de peritos o simplemente peritaje. En consecuencia, el informe de peritos consiste en la presentación al juicio de un dictamen u opinión sobre hechos controvertidos en él, para cuya adecuada apreciación se requieren conocimientos especiales de alguna ciencia o arte. La persona que evacúa este dictamen recibe el nombre de perito. De ahí que se define al perito como toda persona que tiene conocimientos especiales sobre una materia determinada y apta, en consecuencia, para dar su opinión autorizada sobre un hecho o circunstancia contenido en el dominio de su competencia. El perito es un extraño al juicio, sin interés alguno con las partes y tampoco tiene interés en el resultado del juicio. Es un tercero absoluto. El informe pericial como medio probatorio se justifica porque el juez no siempre está en condiciones de apreciar un hecho por muy vasta que sea su cultura general, para lo cual necesita especiales conocimientos técnicos que escapan de su versación jurídica. Este conocimiento o apreciación se lo proporciona a un tercero, como es el perito, en términos tales que sean comprensibles y al alcance de cualquier persona. Podemos encontrar casos donde el informe de peritos es obligatorio y en otros casos donde el informe de peritos es facultativo. El informe de peritos es obligatorio en los juicios en que la ley establezca la obligatoriedad del informe de peritos, por ejemplo, en los juicios de interdicción para declarar demencia. Y el informe de perito es facultativo, por ejemplo, sobre los puntos de hecho para cuya apreciación se necesitan conocimientos especiales de alguna ciencia o arte. Por ejemplo, en un juicio de indemnización por accidente de tránsito, en un escrito se solicita un informe pericial acerca de los daños sufridos por un vehículo, pidiendo que se nombre a un perito mecánico. Y en otro caso, serían los puntos de derecho referente a alguna legislación extranjera. Y este punto es interesante porque, como regla general, habíamos dicho que se prueban los hechos y no se prueba el derecho, ya que el juez sabe el derecho. Pero en los puntos referentes a la legislación extranjera, eso se tiene que probar. Por lo que sería una excepción a la regla general de que el derecho no se prueba. La oportunidad de la prueba de peritos debe solicitarse dentro del término probatorio o como medida prejudicial probatoria. El tribunal lo puede decretar de oficio en cualquier estado del juicio, desde la notificación de la demanda hasta antes del vencimiento del término probatorio. Y también como medida de mejor resolver, una vez que el proceso esté en estado de sentencia. En segunda instancia, solo se puede decretar como medida para mejor resolver. La regla de nombramiento del perito está en el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil. Primero se debe citar a las partes a una audiencia. Esta resolución se debe notificar por cédula, por ser de aquellas que ordenan la comparecencia personal de las partes, y contendrá naturalmente el día y la hora en que dicha audiencia ha de llevarse a efecto. El objetivo de esta audiencia es obtener un acuerdo de las partes acerca del número de peritos a nombrar, individualizándolos completamente, la calidad, aptitud o título de ellos,
y en los puntos de materia del informe. Ahora sí, si las partes no están de acuerdo total o parcialmente, o no concurren a la audiencia, el nombramiento lo hará el tribunal. Enseguida, sea que haya sido nombrado de común acuerdo por las partes o por el juez, es necesario notificar al perito de la designación para ver si lo acepta el cargo. Y esto se notifica por cédula por tratarse de un tercero ajeno al juicio. Puede aceptar o rechazar. Si acepta el encargo, habrá de hacerse verbalmente o por escrito, en el acto de la notificación, o dentro de los 3 días inmediatamente. Importante. Estas reglas del nombramiento de perito, del 414 del Código de Procedimiento Civil, también se aplican al nombramiento de los jueces árbitros y también a la designación de los partidarios de bienes. Por lo tanto, estas reglas no solamente se limitan al nombramiento de peritos, sino que también se aplican en otros ámbitos. Aquí vemos el Código de Procedimiento Civil, artículo 414, que dice: para proceder al nombramiento de peritos, el tribunal citará a las partes a una audiencia que tendrá lugar con solo las que asistan, y en el cual se fijará previamente, de acuerdo de las partes, o en su defecto por el tribunal, el número de peritos que deban nombrarse, la calidad, aptitudes o títulos que deban tener, y los puntos de materia del informe. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las personas, hará el nombramiento el tribunal, no pudiendo recaer en tal caso en ninguna de las 2 primeras personas que hayan sido propuestas por cada parte. Y aquí me gustaría decir algo, que en cada corte de apelaciones hay una lista de peritos sobre distintas especialidades. Por ejemplo, un perito médico, un perito mecánico, un perito especializado en otro ámbito, dependiendo de la especialidad. El reconocimiento. El reconocimiento es el examen previo que hace el perito acerca del objeto sobre el cual habrá de opinar. Por ejemplo, se nombra un perito para que dictamine sobre la calidad o condiciones de un edificio. Y para opinar, será previo visitar y examinar tal edificio. Una vez concluida la operación de reconocimiento, el perito emite su informe. El Código de Procedimiento Civil no da un plazo de entrega del informe, debiendo ser el tribunal quien lo señale. Y así dice el 420 del Código de Procedimiento Civil. Señala que los tribunales señalarán en cada caso el término dentro del cual deben los peritos evacuar su encargo. Y podrán, en caso de desobediencia, apremiarlos con multa, prescindir del informe o decretar el nombramiento de nuevos peritos según los casos. El perito encargado de practicar un reconocimiento deberá citar previamente a las partes para que concurran si quieren. En la práctica, el perito presenta un escrito señalando el día y la hora y lugar en que se efectuará el reconocimiento, el cual se notifica a las partes por estado diario, por cuanto la comparecencia de las partes es esencialmente facultativa. Las partes podrán hacer en el acto de reconocimiento las observaciones que estimen oportunas y podrán también pedir que se hagan constar los hechos y circunstancias que juzguen pertinentes, pero no podrán tomar parte de las deliberaciones de los peritos, ni estarán en ellas presentes. Respecto al informe pericial, el Código de Procedimiento Civil no da un plazo de entrega del informe. Y como habíamos dicho, será el juez el que señale el plazo en el cual se deba evacuar. Y si no lo evacúa, se le podrá poner multas o prescindir del informe o decretar el nombramiento de nuevos peritos, según sea el caso. La ley tampoco señala la forma o manera en que se deben agregar este informe a los autos, pero en la práctica el informe se presenta por escrito acompañando el acta de reconocimiento y el tribunal lo agrega a los autos sin mayores formalidades y dispone que se ponga en conocimiento de las partes y éstas podrán hacerle las observaciones que estimen convenientes. Por lo tanto, la forma de acompañar al juicio será con citación, pues las partes dentro del tercer día pueden objetar el informe de peritos por defectos formales. Opiniones discordantes de los peritos. Si se da este caso, cuando los peritos desacuerden en sus dictámenes, podrá el tribunal disponer que se nombre un nuevo perito, si lo estima necesario para la mejor ilustración de las cuestiones que deban resolver. Si no resulta acuerdo del nuevo perito con los anteriores, el tribunal apreciará libremente las opiniones de todos ellos, tomando en cuenta los demás antecedentes del juicio. Respecto a los costos del peritaje, serán a cargo del que lo haya solicitado.
Y el valor probatorio del informe de peritos, según el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de peritos en conformidad a las reglas de la sana crítica. Ahora veremos el medio probatorio de las presunciones. Para comenzar, la prueba por presunciones es aquella que emplea ciertos antecedentes o circunstancias conocidos para inferir de ellos, sea por obra del legislador o del juez, un hecho desconocido y controvertido en el juicio. Entonces, ¿qué elementos tenemos en la presunción? Tenemos un hecho base, el razonamiento y el hecho presumido. El hecho base es el antecedente o circunstancia conocida a partir del cual se construye la presunción. El hecho base debe ser conocido, lo que implica que debe ser probado por la parte que quiere valerse de la presunción, y esa prueba puede ser impugnada por la contraria. El razonamiento es la actividad racional que realiza el legislador o el juez que, a partir del hecho base conocido, llega al establecimiento del hecho desconocido. Y el hecho presumido es el hecho desconocido y controvertido, el cual, una vez que opera la actividad racional sobre el hecho conocido, deja de ser tal para convertirse en objeto conocido. Por lo tanto, primero es necesario, para que operen las presunciones, probar el hecho base. Y a partir de este hecho base, se le aplica el razonamiento, y de ahí se obtiene el hecho presumido. Pero para que operen las presunciones es importante que se pruebe el hecho base. Tipo de presunciones, están las judiciales y legales. En las presunciones judiciales es el juez quien determina el hecho base, aplica el raciocinio y obtiene el hecho presumido. En cambio, en las presunciones legales es la ley la que establece el hecho base y aplica el raciocinio y obtiene el hecho presumido. La presunción legal puede ser simplemente legal, esta altera el onus probandi y admite prueba al contrario, o sea, son presunciones que se pueden derribar porque admiten prueba en contrario, o también encontramos presunciones de derecho, que acreditado el hecho base, no admite prueba para destruir el hecho presumido, o sea, no admite prueba en contrario. Entonces, presunciones legales, está la simplemente legal, que admite prueba en contrario, y la presunción de derecho, que no admite prueba en contrario. Las presunciones judiciales son aquellas en que el juez, a partir de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas, infiere o deduce un hecho desconocido en el proceso. Es decir, el juez determina el hecho base, aplica el raciocinio y obtiene la presunción. Los hechos bases, por regla general, se deben acreditar en la oportunidad procesal establecida para el medio de prueba que se utiliza al efecto. Y el juez realizará la operación lógica al momento de fallar, concretamente la parte considerativa. Y a su vez, la parte contraria podrá objetar la prueba que acredita el hecho base, o que el hecho presumido no es consecuencia necesaria del hecho base. ¿Qué clases de hechos se pueden probar mediante las presunciones judiciales? La regla general es que las presunciones judiciales sirven para probar toda clase de hechos, sean jurídicos o materiales, salvo el caso de los actos o contratos de los cuales se exige como solemnidad el otorgamiento de un instrumento público. Pues de acuerdo al 1701 del Código Civil, la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba, incluidas las presunciones, en los actos o contratos en que la ley requiere esta solemnidad. ¿Qué sucede con las obligaciones que hayan de contar por escrito y no lo están? La jurisprudencia ha estimado que las presunciones judiciales son medios de prueba legales y adecuados para acreditar tales actos o contratos, ya que el legislador prohíbe, en este caso, solamente la prueba testimonial. Los requisitos que debe reunir la presunción judicial, los cuales quedan entregados a la apreciación del juez. Tienen que reunir las siguientes características, que sean graves, precisas y concordantes. Que sea grave significa que el hecho conocido, del cual se infiere el hecho desconocido, haga llegar hasta este último sin esfuerzo, en forma casi obligada. En otras palabras, quiere decir que la deducción que se debe hacer el juez del hecho base sea casi sin esfuerzo. Que sean precisas significan que las presunciones no sean vagas, difusas, susceptibles de aplicarse a diversas circunstancias, que no conduzcan a conclusiones diversas. Y que sean concordantes significa que haya coincidencia, armonía y afinidad entre ellas, no contradictorias, que no sean capaces de desvirtuarse de unas a otras. Entonces,
Si la presunción reúne el carácter de grave, precisa y concordante, el valor probatorio que tiene es de plena prueba, sea que se trate de una sola presunción o sean varias, siempre que sean graves y precisas concordantes. Ahora veremos la valoración de los distintos medios de prueba. Para comenzar, en primer lugar, se debe estar a lo que establezcan sobre en particular las disposiciones legales especiales. Por ejemplo, de acuerdo al 402, inciso 1 del Código de Procedimiento Civil, habíamos dicho que no se recibirá prueba alguna contra los hechos personales claramente confesados por los litigantes en juicio. Aquí salvando la excepción que sería un caso de error de hecho, pero si la parte confiesa sobre hechos personales, no se admitirá prueba en contrario. En segundo lugar, las presunciones de derecho priman sobre cualquier otro medio probatorio. Esta regla no se consagra expresamente, pero se deduce ya que las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario, a diferencia de las presunciones legales y judiciales que permiten ser destruidas probando lo contrario del hecho presumido. En tercer lugar, conforme al artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, entre dos o más pruebas contradictorias y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean conforme con la verdad. Con esta norma se deja un amplio margen al criterio racional del juez en la elección de la prueba que estime de ser de mayor eficacia. Finalmente, si la contradicción existe entre la escritura pública y la declaración testimonial, en orden a la falta de validez de la primera, entra en juego la regla del 429 del Código de Procedimiento Civil, que señala que para invalidar con prueba testimonial una escritura pública se requiere la concurrencia de 5 testigos que estén contestar en el hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y que den razón de sus dichos, que acrediten que la parte que dice haber asistido personalmente al otorgamiento o el escribano o alguno de los testigos instrumentales ha fallecido con anterioridad o ha permanecido fuera del lugar en el día del otorgamiento y en los 60 días subsiguientes. Y agrega el inciso 2 que esta prueba, sin embargo, queda sujeta a la calificación del tribunal, quien la apreciará según las reglas de la sana crítica. Y finaliza el inciso 3 diciendo que la disposición de este artículo solo se aplica cuando se trata de impugnar la autenticidad de la escritura misma, pero no las declaraciones consignadas en una escritura pública auténtica. Cambiando de tema, ahora me gustaría hablar del caso en que no se hubiera devuelto la prueba rendida fuera del tribunal o el de no haberse practicado alguna diligencia de prueba pendiente. Estos casos están contemplados en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, que dice: no será motivo para suspender el curso del juicio ni será obstáculo para la dictación del fallo el hecho de no haberse devuelto la prueba rendida fuera del tribunal o el de no haberse practicado alguna diligencia de prueba pendiente, a menos que el tribunal, por resolución fundada, la estime estrictamente necesaria para la acertada resolución de la causa. En ese caso, la reiterará como medida para mejor resolver y estará a lo establecido en el artículo 159. En todo caso, si dicha prueba se recibiere por el tribunal una vez dictada la sentencia, ella se agregará al expediente para que sea considerada en segunda instancia, si hubiere lugar a esta. Ahora me gustaría hablar de otro tema que habíamos mencionado a través de este video, sobre la medida de mejor resolver. Habíamos visto que los distintos medios probatorios se podían solicitar en el periodo de prueba, también como medidas prejudiciales y también de oficio. Esto es interesante como una medida de mejor resolver por el tribunal en el plazo para dictar sentencia. ¿Y cuáles medidas de mejor resolver puede dictar el tribunal? Bueno, la agregación de cualquier documento que estime necesario para esclarecer el derecho de los litigantes. También pueden decretar la confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que consideren de influencia la cuestión y que no resulten probados. También la inspección personal del objeto en cuestión. También el informe de peritos. La comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio, para que aclaren o expliquen sus dichos oscuros o contradictorios. También la presentación de cualquiera de otros autos que tenga relación con el pleito. Y si se practica alguna de estas medidas, se puede abrir un término probatorio especial no superior de 8 días, que será improrrogable y limitado a los puntos que el mismo tribunal designe. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, comenten, dejen like. Muchas gracias.